buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a enseñarles la actualidad de una manera un poco sugestiva o que les pueda interesar, aunque la conozcan, o algunas cosas seguro que no han estado al tanto de ellas, y nuestra obligación es mostrárselas, lógicamente. No vamos a hablar de lo poco que le queda a Biden de estar en la Casa Blanca o en las listas, porque a la vista está que no. Vamos a hablar, porque es igual de corto, pero mucho más intenso. ¿Dónde va a parar? Vamos a hablar del idilio entre el Partido Popular y el PSOE a raíz del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No me negarán que también ha sido corto, eran 24 horas de idilio. Bien, les presento a nuestros invitados esta noche y empezamos a hacer rodar el balón, que estamos en época futbolera como pocas veces. Don Iñaki Ezquerra, ¿tú eres futbolero? Yo, poco, muy poco. Poco. Sí, Pues sí. hay uno que dicen que es vasco, que se llama Nico Williams, que nos tiene a todos encandilados. Sí. Bueno, a lo que vamos. Como mi familia son todos ahora del Real Madrid, pues... gente... ¿Qué voy a hacer? Gente sensata, desde luego. Sí, no es que yo lo pero sé. Vamos, nunca sentí una gran pasión por el Athletic de Bilbao. No me entusiasmó precisamente porque es que parecía obligatorio ser del Athletic, ¿no? Ya, las cosas que son obligatorias, pues... Sí, le pasa igual que a mí con el Barça. Bueno, don Iñaki, ya lo saben, es pues lo que se llama un intelectual en un país serio. Él fue fundador del Foro de Hermoa y escribe en un montón de medios, y además es una voz siempre muy escuchada y muy respetada y valorada en todos los ámbitos políticos. Ojalá. Ya me ha pillado. En fin, bueno, don José Ramírez, bienvenido, que usted se estrena en el Cuba hoy. Sí, efectivamente. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Bueno, don José es diputado de Vox por Córdoba y es doctor en filología, especialista en árabe y de profesión docente en la universidad, ¿no? Sí. Pues bienvenido y espero que se lo pase igual de bien que nosotros. Ya con eso, feliz. Yo feliz. Don Percival Manglano, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer, hacía demasiado que no venía. Eso es. Abogado y diputado del Partido Popular. Muchos le recordarán por su antigua etapa como consejero de Economía y Hacienda en el gobierno madrileño. Luego igual echamos una parrafada aprovechando su presencia sobre eso de la financiación singular para Cataluña, que está bonito el tema ese, está bonito. Sí, esto es recurrente. Ya se relame. Don Julián Salcedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctor en Ciencias Económicas, abogado, especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. He dicho yo antes que el idilio había sido corto y eso tendré que probarlo y lo estoy dispuesto a hacerlo. Vamos al principio de todo porque hay que ir al origen de las cosas. El begin to the beginning. Bien. ¿Qué decían Sánchez y Feijóo en el Congreso después del acuerdo? Lo más próximo a polémica fue cuando Sánchez le dijo, para usted la perra gorda, que es una especie de circunstancia mayor para un tipo que no le da la perra gorda ni a que... luego verán otro momento también parecido del idilio. Esto es el momento de la petición de mano. Cuando Félix Bolaños le dijo a Cayetana Álvarez de Toledo, usted que es una persona muy leída. Hombre, si se compara contigo, pues seguro que sí, pero que no es la actitud tradicional del triministro que va... Bueno, vamos a Sánchez y a Feijóo. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva, pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia.
que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Luego, al término del debate, pues se conoció el fallecimiento de su suegro Sabiniano Gómez y todo eso. Y estaba yo pensando que a lo mejor este conocimiento tan intenso que tiene el presidente de lo que es la ultraderecha le proviene de ese que tiene en la familia, Conrado Gómez, el hermano pequeño de Sabiniano, que ese militaba en Fuerza Nueva. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Pues sí, ahora ya lo sabéis. Bueno, el otro rifirrafe al que yo me refería antes, ese en el que Bolaños, poco más o menos, que le hace la reverencia medieval a Cayetana Álvarez de Toledo. Un pacto que avanza en la independencia del Poder Judicial, de la que el PSOE siempre ha abjurado, y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora dos cosas. Diga, sí, efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Recomiendo, si me permite, usted que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ese es el pacto que hemos alcanzado. Veo que usted continúa con sus exageraciones, con sus delirios. Oiga, mire, ¿usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de bilduetarras, de amigos de terroristas? ¿Usted cree que el Partido Popular haría tal cosa? ¿A que no? Como mucho llegar al empate, pero justito, sin ofender, que estamos de idilio. Para que el idilio duró menos 24 horas. Se fue Bolaños, que es un incontinente verbal, se entiende, del otro supongo que irá fenómeno. Y se lo deseo. El incontinente verbal se va a la cadena SER, claro, allí le soban el lomo y se va para arriba y entonces dice que para ellos, esto del acuerdo, la parte mollar del acuerdo, que es si los jueces algún día, no sé cuándo, van a elegir a los jueces, pues que eso para ellos no es vinculante. Una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. Las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Manglano, entonces, ahí, ¿no? Como que... Bueno, yo creo que, en fin, viendo las imágenes, el mejor termómetro de la actitud anímica del PSOE es María Jesús Montero. La veíamos en sesiones pasadas muy entusiasmada, aplaudiendo a su jefe, y sin embargo el miércoles estaba muy calladita, muy baja de revoluciones, y yo creo que refleja que el PSOE no considera este acuerdo como un triunfo. No lo considera por muchas razones. Uno, porque ha tenido que ceder más de lo que hubiese querido ceder. Dos, porque tiene a Europa encima. Y Europa, por supuesto, se ha firmado este acuerdo delante de una comisaria europea y va a estar muy encima del seguimiento de este acuerdo. Y tres, ha habido un levantamiento en armas de los socios de investidura de Sánchez. Y ahí el ejemplo más claro seguramente sea Sumar, y podemos hablar de Esquerra también, pero vamos a ver. Sumar, el martes dice que habían estado al tanto de todos los detalles del acuerdo, y después sale el jueves, Errejón, y dice que se han enterado de los detalles del acuerdo porque en el momento de registrar el acuerdo en el Congreso de los Diputados el miércoles. Ese bandazo, o sea, de hacer suyo el acuerdo a distanciarse de él el jueves, significa que están incómodos. ¿Y por qué están incómodos? Pues precisamente porque sus postulados de control del Poder Judicial pues no se han visto refrendados como les hubiese gustado. Y en el caso de Sumar, es que hay un punto que va directamente contra Sumar. Se acordarán ustedes que hace meses o incluso años que Sumar está diciendo que hay que cambiar las oposiciones de acceso a la judicatura en España para democratizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues incorporar sesgos ideológicos a los futuros jueces.
Y, sin embargo, en el acuerdo entre el PP y el PSOE hay un punto específicamente que dice que no se van a cambiar los criterios de acceso a la judicatura y que se van a mantener como hasta ahora. Después, en fin, por no alargarme ahora, iremos a más puntos del acuerdo. Pero que están incómodos en el Gobierno porque han cedido más de lo que tenían que ceder y que sus socios no están nada contentos con el acuerdo es una evidencia, y el careto de Sánchez, de Montero y de todos los de la bancada, vamos, lo reflejaban. Es cierto, pero no está la cosa, si eres de Sumar, como para hacer mudanzas. Bueno, imagínate, mudanzas al precipicio, a tirarte por el precipicio. Claro. Sí. Don José Ramírez. Bueno, yo creo que había otros hechos que estaban explicando de alguna manera la gestualidad de varios de los que estaban allí. O sea, la muerte del suegro de Pedro Sánchez también estaba explicando bastante de su gestualidad en ese momento. Y le puedo decir que, desde luego, la vicepresidenta Montero no estaba particularmente triste a lo largo de esa sesión. O sea, ella intervino para responder, por ejemplo, a mi compañera Figaredo, y estaba igual que siempre, o sea, con el mismo descaro, la misma impudicia y lo mismo claro, todo. Pero es que la cosa cambia entre responder a alguien del PP o responder a alguien de Vox. Yo me refería a los aplausos cuando habla el presidente, que es que esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza. ¡Vamos, presidente, ole! Y después amenazar a los de enfrente. Claro, eso esta vez no lo hizo. Claro, pero eso, es que me refería ya a eso. digo que su situación personal, la situación personal del presidente, no era como para eso, ¿no? Sí, pienso sinceramente que eso es así. A mí lo que me dio el termómetro del PSOE fueron las palabras de Bolaños, y Bolaños prácticamente se burló de Cayetana. O sea, normalmente Cayetana Álvarez de Toledo suele pegarle unas palizas bastante considerables a este señor, y en esta ocasión en absoluto. O sea, en mi opinión, ahora mismo el PSOE está francamente contento, lo cual no quiere decir que tenga una situación respecto a algunos de sus socios cómoda, porque lógicamente los han dejado fuera, pero los han dejado fuera, digamos, de su propia cuota. O sea, el PSOE ha tenido una cuota que ha ampliado la que tenía hasta ahora en el Consejo General del Poder Judicial, han ampliado uno más, pero no les ha cedido a algunos de sus socios esas cuotas de poder que hasta ahora les cedía, lo cual quiere decir cosas acerca del PSOE y de su relación con sus socios, pero no está hablando de que el acuerdo sea peor de lo que tenía anteriormente. Eso por un lado. Por otro, a mí es que me cuesta mucho olvidarme de que uno de los ministros de Pedro Sánchez, en estos momentos el ministro del Interior, pues es un juez al que propuso el Partido Popular para el Poder Judicial. El juez Marlaska estuvo nombrado por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, sinceramente, me cuesta mucho creer que no haya motivos para una preocupación grande. O sea, creo, sinceramente, que el Partido Popular les han metido un gol, como sucede una vez detrás de otra, como sucedió cuando se renovó el Tribunal Constitucional, y como ha ido sucediendo prácticamente en cada ocasión, cuando se ha renovado la Radio Televisión Española, en todas las ocasiones, en todas. No ha sucedido otra cosa en ninguna institución que se haya renovado. Entonces, concederle ese crédito, digamos, al Partido Popular de que han negociado mejor, a mí me cuesta. Espero verlo, o sea, me encantaría que no fuera así, pero tendrán que demostrármelo. Y eso se verá al final del episodio, al final de la serie. Veremos a ver quién engañó a quién, ¿no? Me temo que será antes. antes. Hay más elementos que podemos analizar del acuerdo. En fin, no quiero acaparar, pero más allá de el informe que va a tener que hacer el Consejo General del Poder Judicial, hay cosas que ya están negro sobre el blanco y que ya se han registrado en el Congreso. Por ejemplo, que tenga que haber una mayoría de 2/3 para el nombramiento de más jueces de los que había hasta ahora. Es decir, que hasta ahora eran los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, ahora también de los presidentes de sala, ahora también de los presidentes de las audiencias provinciales. Es decir, que se han ampliado los casos de... Sí, los 3/5. Sí, de los 3/5, que eso rompe la lógica que se está aplicando en otras instituciones, donde con el 51% de los votos te llevas todo y a la minoría la apabullas. Eso yo creo que es algo positivo. Es verdad, mi querido Manglano, es verdad, tienes toda la razón, pero no será ni la primera ni la última vez en la que vemos que los que se reparten el Consejo a pachas, 10 para ti, 10 para mí,
perfectamente pueden acordar cosas bajo la mesa que dices, 3/5, sí, pero tú me das los 3/5 a mí, que el zapato que me duele es la audiencia de Sevilla, y yo te doy los 3/5 a ti porque el zapato que te duele es la audiencia de Bilbao. Eso lo hemos visto así de veces, no es que yo me invente nada. Quiero decir que, bueno, las cosas que aparentemente son un bien queda y una cosa súper positiva, luego hay que llevarlas a la práctica y se tiene que probar que eso ha funcionado. Aquí eso tengo mis dudas. La respuesta de Feijóo, pues claro, al oír lo de la cadena SER y este Bolaños que dice, no, ya eso no es vinculante y cuando venga lo que los jueces decidan, pues ya veremos lo que hacemos los del PSOE. Lo respondía con bastante contundencia. Y Europa hablará. Y Europa hará su informe de Estado de Derecho. Es evidente que si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido. Que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará. Porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Nuestro rinconcito para la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí en el plató. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Xavier. Vamos a hablar de los guantes Quantic Nanotech, si te parece bien. Me parece genial. Nos has contado varias veces que esto pues emite unas ondas cortas, calor, que es muy fácil de usar, que te lo pones y alivia el dolor que pueda sentir el que tiene artrosis, artritis, ese tipo de cosas. Pero además, en lo que vendéis hay otros tratamientos adicionales. Efectivamente, porque aquí de lo que se trata es de hacer un tratamiento completo. Es decir, lo primero es la parafina. La parafina es este producto que lo que es analgésico, es antiinflamatorio, y entonces eso está en estos guantes. Aquí dentro tenemos parafina, que lo que vamos a hacer es cuando metemos las manos, notamos esa cremosidad. A partir de ese momento ya colocamos los guantes. Estos guantes, al colocarlos, lo que vamos a hacer es apretar 2 botones simplemente y ahí ya empieza el tratamiento. Tenemos la parafina dentro, entonces empieza la alta frecuencia, la onda corta, la vibración, el calor y el masaje. Todo esto es lo que realmente un reumatólogo nos dice que tenemos que hacer cuando tenemos artrosis, porque esto es lo que va a conseguir, en primer lugar, que podamos mover bien las manos. Es decir, que empecemos a moverlas, porque muchas veces como te duelen no mueves. Bajas la inflamación y empiezas a mover. Y esto lo que consigue, evidentemente, es que esa irrigación que no tiene el cartílago, como movemos, empezamos a funcionar mucho mejor. Y que durante el día pues consigamos hacer cosas que a veces las personas que tienen artrosis de manos no consiguen, como es abrocharte un botón, abrir un frasco, usar el móvil, bueno, 1000 cosas, escribir, todas esas cosas las vamos a conseguir. Con lo cual, es de esta manera. Y luego también hay unos guantes que unas personas dicen, bueno, pues yo también me los quiero poner después, que es cuando ya hemos hecho todo esto, pues a lo mejor me voy a dormir y me pongo estos guantes. ¿Qué tienen? Tienen hilo de plata. ¿Qué quiere decir esto? También es un analgésico y antiinflamatorio. Entonces yo coloco estos guantes, me los pongo y paso una noche genial. Con lo cual tenemos el tratamiento completo para que esa enfermedad que es tan dolorosa, tan incapacitante como la artrosis de manos o la artritis reumatoide, podamos solucionarla. Una de las primeras causas de baja laboral. Eso es. Porque no se crean que esto afecta a la gente muy mayor, esto afecta a mucha gente que no está todavía en edad de jubilarse. Y fíjate, Xavier, también que muchas personas que trabajan mucho con sus manos, imagínate conductores, imagínate carniceros, cirujanos, músicos, todas estas personas, porque al final... Conductores de taxi, claro, al final la artrosis la vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a ser mayores. No se cura. Y se va desgastando el cartílago. Todas estas personas que empiezan a ponerle solución cuanto antes mejor, pues mira, con estos guantes, sesiones de 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche y lo tenemos solucionado. Se quitan el dolor, que es claro, pues bueno, importantísimo. Muy importante. Y luego también otro tema, el tema de las mujeres. Por ejemplo, a las mujeres la parte estética, esos dedos que se van doblando, que se ponen anillos, etcétera, pues también pues no gusta, ¿no? De esta manera vamos a evitar todo eso, todo ese proceso que lleva, que la artrosis es incapacitante, pero encima psicológicamente te afecta. Con lo cual aquí tenemos estos guantes. ¿Cómo nos podemos hacer con los guantes Quantic Nanotech? Pues mira, tenemos una web que podéis verla, mejorandotuvida.eu.
Pero aparte de eso, yo siempre invito a que llaméis por teléfono, porque ahí os vamos a dar toda la información, os vamos a explicar cómo son, lo que vale. Llamen ahora. Y que llamen ahora, porque aunque no estamos, queda registrada, ya sabemos que sois vosotros. Más se perdió en Cuba, espectadores. 30% de descuento en los guantes, os regalamos el tensiómetro que siempre enseñamos y decimos, mira, que este tensiómetro habla, que te dice todo. Inteligente. Inteligente. Así que, bueno, os invito a que llaméis ese 900-730-122. Os estamos esperando y nada, vamos a solucionar el problema de la artrosis de manos. Pues qué felicidad. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, una noche Xavier. más. Nos vamos a publicidad. ¿Se puede fiar uno del PSOE? ¿Se va a una casa feliz porque ha hecho algo que le parece que bien, que tal, que... Y, oye, que fueron los diputados del Partido Popular los que recibieron a Feijóo en el hemiciclo con aplausos y puestos en pie. No fue muy espontáneo, sonaba aquellas cosas de la Plaza de Oriente, pero bueno, fue así. O sea, alguien pensó que había que decirle a Feijóo, has ganado, torero. Bueno, bien. Luego, 24 horas después, ya la cosa cambiaba. Iñaki. Sí. Hombre, yo no creo que se pueda vender como un gran triunfo del Partido Popular, pero sí estoy bastante de acuerdo con Manglano en que el Partido Socialista no ha salido contento de ese acuerdo. Es decir, que, por un lado, vamos a ver, era el momento de que el Partido Popular lo hiciera, en el sentido de que en su día, pues Casado se oponía a ello, a ese acuerdo, porque tenía muchos menos diputados. Ahora el Partido Popular tiene muchos más y está en una posición de más fuerza. Eso por un lado, es decir, que era el momento. Luego está por otra parte, claro, y creo que también deberían saber venderlo, la amenaza de Pedro Sánchez. O sea, si no lo arreglamos ahora, yo cojo y me salto toda la legalidad constitucional, eso sí que me parece y hago que lo que me da la gana. Decisivo. Entonces, vamos a ver, yo plantearía el que no haya precedentes de esto. Es decir, que esto no sirva de precedente. O sea, a partir de ahora ustedes no vamos a tener que llegar a acuerdos para que ustedes no se salten la legalidad constitucional, porque empezaríamos muy mal, ¿no? Ahora, por otra parte, si hay un gol del Partido Popular, y yo creo que es ese compromiso de que la cúpula del Consejo del Poder Judicial se renueve por los pares y por los jueces. Es decir, que eso sí es un gol, y la prueba de ello es lo incómodo que ha resultado para el Partido Socialista. Es decir, que esto de que no es vinculante, que salta Bolaños, hombre, ¿qué está planteando aquí? El Partido Socialista va a hacer de novia a la fuga, es decir, que se va a casar, pero bueno, a ver, sí, bueno, yo firmo el contrato matrimonial, pero eso sí, bueno, quizá podamos hacer excepciones en las que yo me pueda ir con otras parejas, en fin, eso no es posible. Es decir, y lo están haciendo. Lo que demuestra es pues, el espíritu tramposo del Partido Socialista en este momento, el Partido Socialista de Sánchez, y demuestra primero la poca seriedad y luego el espíritu de trampa que tienen. Es decir, que y la prueba es que que ha sido un gol. Es una prueba el que ellos están incómodos con ello. Es decir, que el estar ya amenazando de que, bueno, igual echamos a correr en el último momento antes de llegar al altar. En fin, me parece que eso sí que creo que debemos valorarlo. Y bueno, en fin, pero ya digo, lo que sí es patético es que acaban de firmar algo y que ya están poniendo trabas y ya están avisando de que se lo van a saltar, ¿no? Bueno, a mí, claro, es que las opiniones o los juicios, cuando uno los manifiesta, tienen que tener en cuenta quién es el reo y qué experiencia trae al hombro. Porque si no, pues de poco valen. ¿Y qué quieren que les diga? Fiarse del Partido Socialista es muy arriesgado. Para que lo haga, súper arriesgado. ¿Merece la pena eso? Cada uno valorará, pero desde luego, pues algunos diríamos no. ¿Por qué? Porque es un partido de fuleros, marrulleros, gentuza, en definitiva. Y eso lo tendré que demostrar, ¿verdad? Sí, pues mira, oye, ¿cuándo fue? Ayer, ¿no? Anteayer. 8 horas tarde. Ayer. Anteayer, venga, os voy a enseñar dos leyes que manda la Moncloa al club de los poetas, no sé si vivos, del Congreso de los Diputados, para que se lo aprueben. La una es un decreto en el BOE, pues en el que han colado, oiga, que no se pueda plantear
prejudicialidad. Una cuestión de prejudicialidad, que era una cosa que les dolía mucho porque se la reprochaban los indepes, y entonces hacen un decreto ley sobre los consecuencias, un decreto omnibus que pretende consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania y de Oriente Próximo, y ahí dicen, toma, por si no te lo lees, tengo 2 ejemplos. Esto sobre la credibilidad, la exigencia moral, el mal tono, la indecencia de quien escribe el BOE, de quien manda los decretos leyes por parte de este gobierno. El segundo aún es más divertido. Resulta que, oye, teníamos una dificultad porque el Partido Popular controla el Senado, y en el Senado se discute algo muy importante, el techo de gasto. Ya se lo revolcaron una vez y dice, oye, solución, que no pase ni por el Senado el techo de gasto. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Qué tienes por ahí? Dice, tengo un proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Hombre, qué bonito todo. Anda, cálzalo por ahí donde se vea menos y mete esta basura para que el techo de gasto no lo vea el Senado. Esto es el PSOE sanchista. No respeta absolutamente nada. El tío que asa la manteca o que escribe el BOE, como prefiráis, pues es como todos los demás, la voz de su amo, le llaman de Moncloa, ¿y qué hay que hacer? No, mira, vas a meter donde tú quieras, donde se vea menos, chico, improvisa, ¿qué paso cobras? Julián, ¿esto es así o no? Sí. Me vas a permitir una intervención que voy a intentar que sea lo más breve posible, pero luego, si quieres, no me dejas hablar más. Puedes extenderte lo que estás pero me tienes que dejar pero no llegues hasta el final del programa. Se le puede decir no voy a un abogado especialista en asuntos inmobiliarios. Es que me parece estás importante, en tu casa. ¿no? Sí. De verdad. Vamos a ver, primero, decía José Ramírez en su intervención que no sabía si al PP le habían metido otra vez un gol, ¿verdad? Decías eso. No, sé que le han metido un gol, pero bueno, intento ser educado. Se ha metido un autogol, gol en propia puerta. Y voy a intentar explicar por qué, ¿no? También decíais, Iñaki Percival, decían, bueno, el Partido Socialista está incómodo. No, está aparentando que está incómodo y está dando la impresión hacia afuera de que el Partido Popular ha salido ganador. El Partido Socialista sabe que el ganador ha sido él en esta partida. Y no lo digo yo, no han mentido ni Pachi López ni Bolaños. Lo dice la proposición de ley que han registrado conjuntamente el PSOE y el Partido Popular, porque se podría pensar que en ese acuerdo que firmaron con tanta solemnidad ante la vicepresidenta esta de la Comisión, Jourova, en la que, con toda solemnidad, ¿no? 3 documentos, para ti, para mí, para Jourova. Por cierto, la Jourova ponía una cara de estar, pero hasta el moño del tema. Ella lo tutela, la UE lo tutela a partir de ahora y tal. Bueno, podemos pensar, se les había ido la mano, quizás por la urgencia, la precipitación o la necesidad que tenía de llegar a firmar un acuerdo muy rápido, muy breve, ¿no? Pero no en la proposición de ley. La proposición de ley es un instrumento diferente que se supone que tiene que estar supervisado por alguien o alguienes del Partido Popular que entiende de leyes. Y las leyes son de obligado cumplimiento desde el primer artículo hasta la disposición final. Lo único que no es de aplicación obligatoria es la exposición de motivos. Es lo que simplemente justifica la ley. Y claro, yo tengo aquí la proposición de ley que han presentado conjuntamente y dice literalmente todo lo que habéis dicho, que efectivamente el Poder Judicial en el plazo de 6 meses, el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de 6 meses elaborará una propuesta adaptada a los estándares europeos, todo esto perfecto. La presentará al Congreso de los Diputados, donde será objeto de debate, dice literalmente, que es el final, ¿no? Dice, para su debate y aquí está la clave, gramática, semántica, y, en su caso, tramitación y aprobación. ¿O no? Claro, en su caso, si es que no cabe ninguna duda. Los que somos abogados sabemos de qué va esto, y sin ser abogados, no hace falta. Y en su caso significa, a lo mejor, tal vez, si queremos, si nos satisface, si la propuesta es razonable, y además, claro, cuando habla anteriormente de una propuesta
Claro, sí, eso es muy bonito, por una mayoría de 3/5, todo eso está muy bien. Y que adaptada a los mejores estándares europeos, yo tengo aquí los estándares europeos, no hay dos países iguales en la Unión que regulen este aspecto, no hay dos iguales. Por eso el estudio es de varios países. Solo un segundo que termino. Sí, bueno, pero hay he una dicho que era explicación de eso. ya estoy terminando. Vale. Entonces, conclusión, esta es la realidad. No mienten cuando dicen que se miren lo que hemos firmado. Claro, que se lo miren. ¿Y ahora qué va a hacer el Partido Popular? Él dice con solemnidad también Feijóo, no, es que el compromiso es que ambas cosas, la elección de los vocales del Poder Judicial, ojo, con 5 años de duración, de permanencia, y la ley, y lo ha dicho él, lo acabo de mirar, de escuchar, en su integridad, incluida la disposición adicional. Hombre, claro, solo faltaba. Y la disposición adicional, que es la clave. Y ahora, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a proponer enmiendas? ¿Va a no votarla o a intentar retirarla? Y si finalmente esta proposición de ley resulta debatida y resultara aprobada con o sin el acuerdo del Partido Popular, porque es que yo creo que este texto lo pueden votar perfectamente Podemos, RC, Junts, el que quiera sumar, lo pueden votar todos, si es que favorece la posición de todos estos, porque lo que dice es que vengan el Consejo General del Poder Judicial, que nos mande aquí lo que él piensa, que nos parece muy bien. Ya veremos. Y ya lo veremos. Vale. Hay más cosas. Sí, permíteme añadir, es que nos estamos centrando mucho en la disposición adicional, pero no olvidemos todo lo demás que también está en el papel que tienes ahí. Por ejemplo, que los jueces que tengan cargos políticos, cuando vuelvan a ser jueces, no pueden dictar sentencias. Ahí está. Algo Durante importantísimo. Importantísimo. Durante un plazo, no durante... durante 2 años tendrán que estar, por así decir, en barbecho. Y no podrán dictar sentencias. Otra cosa importante, que alguien que haya tenido un cargo político no pueda ser designado fiscal general del Estado. Es decir, que el escándalo de Dolores Delgado no se pueda repetir en el futuro. Es decir, que hay muchas cosas bueno, y por supuesto que los jueces que se presenten a cargos políticos ya no estén en servicios especiales, sino que estén en excedencia voluntaria. Es decir, hay toda una batería de medidas incluidas en la ley que dificultan el tránsito, digamos, demasiado cómodo que ha habido entre jueces y política hasta ahora. Pero igual nadie te puede quitar la razón. Quiero recordarlo, porque ahora, creerse que hemos pasado el pestillo ya tenemos en el zurrón que los jueces vayan a elegir a su representante. Que no te puedes fiar del PSOE. En eso estamos de acuerdo. No te puedes fiar del PSOE. ¿Cuál era la aspiración principal del Partido Popular? Que los jueces eligieran a los jueces. Lo demás es un añadido. Claro, yo creo de todas maneras que eso es discutible. La entrada y la salida. Una cosa es lo que diga el Partido Popular que era su objetivo y otra cosa es cuál era su objetivo real. Su objetivo real era perder el menor poder posible dentro del Consejo General del Poder Judicial y la forma que utilizaban para argumentarlo era que los jueces elijan a los jueces. Pero minorar la pérdida se ha conseguido, eso sí se ha conseguido. Bueno, lo que sucede es que en estas alturas no sería normal que no se produjera, digamos, una subida de representatividad del Partido Popular o que mantuvieran lo que tenían con el cambio que ha habido. Es que han pasado de tener muy pocos diputados termas, pero el hecho de que alguien confíe en la palabra del PSOE a día de hoy, o sea, es que es enternecedor. O sea, de verdad que es de estas cosas que dices, es que es para llorar de emoción de ver a alguien tan ingenuo como para... Es que yo he visto al PSOE en la misma tarde, engañar a Ciudadanos, al PNV, a Bildu y luego volver a engañar al Partido Popular. Entonces, no, porque ya se hacía muy tarde y ya no quisieron más. No, ya era un tema deportivo, o sea, ya era... Entonces, el hecho de que alguien firme con ellos... hay una cosa que decía Santiago, que a mí me hacía mucha gracia, pero que es que era tal cual. Tú le coges el teléfono a Pedro Sánchez y ya te ha engañado. O sea... Antes de empezar a hablar, tú descuelgas y ya te ha engañado. Entonces, eso es Santiago Abascal. Sí, por supuesto. Pensaba que era el apóstol. No. Santiago Abascal comentaba aquello de la época en la que le llamó precisamente por aquellos decretos de emergencia. ¿Os acordáis de cuando el estado de emergencia? Pues bueno,
aquello lo comentaba como tú hablas con este tío y te ha engañado seguro. Ya cuando descuelga, primer engaño. O sea, tú haces así, ya olvídate. Entonces, el hecho de que con los precedentes que tiene el Partido Popular, que es muy raro que 2 o 3 de las personas a las que eligen al Consejo General del Poder Judicial no se alineen con el otro bando, que ha sucedido de manera repetida, periódica, durante muchísimo tiempo, que ahora mismo tenemos a un representante, a un tío que fue elegido miembro del Poder Judicial por el Partido Popular, que es ministro del gobierno de Pedro Sánchez, Marlaska, decirnos, no, pero no os preocupéis que vamos a tramitar esta ley dentro de 6 meses y va a quedar estupendo. Y dices... Vamos. O sea, en ningún momento el PP ha dicho no os preocupéis, te lo aseguro, porque es que claro que con este gobierno te tienes que preocupar. Pero hombre, claro, con Pedro Sánchez claro que te tienes que preocupar cuando te sientas a negociar con él. Ahora, lo que sí que ha subido es el precio de la posible traición de Sánchez. Sí, porque el hecho de que eso se firme delante de las autoridades europeas significa que hay un control externo y que tendrá que dar explicaciones no solamente a los españoles, sino también a las instituciones europeas. Bueno, que su tentación será de engañar. No tengo la menor duda. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y han minorado el daño de lo que podía caer en una reforma hecha de otra manera. Es que el daño ya estaba minorado desde el momento en que el propio PNV había dicho que no iba a apoyar esa reforma que quería impulsar Pedro Sánchez. Lo había dicho. No tenía los votos para ello. Entonces, lo que sucede, y cada vez lo estamos sabiendo por más vías, es que este acuerdo ya estaba firmado en marzo, antes de las elecciones, y nos lo han presentado después de las elecciones, para que no perjudicara electoralmente ni a PSOE ni a PP. Vamos a fijarnos en algún detalle que a lo mejor nos explica si esto cambia las cosas o no. Nos repartimos el Consejo. ¿Cuántos son? 20. 10 para ti y 10 para mí. Bueno, a mí la fórmula no me gusta mucho, pero entiendo que desatasca y que a algunos les seducirá muchísimo. Y con los nacionalistas fuera, que lo has recordado antes y es importante. Bueno, sí. Pero el PNV que mencionabas no tiene... A ver, los nacionalistas fuera, es que los nacionalistas están dentro del PSOE ahora. Es que Argelia Queralt, vamos a... Como partido, digamos. No nos hagamos trampas al solitario. A ver si me dejáis seguir en mi programa. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Bien. Y entonces ellos van a decidir quién preside el Consejo del Poder Judicial. Sí, claro. Dice Feijóo, y le creo. Yo no he dado ninguna consigna a estos 10 que va a elegir el Partido Popular para que designen presidente del organismo a fulano, a fulana. Vale, de acuerdo. Otra vez con el lirio en la mano, porque yo ya sé que va a ser una mujer. Yo ya sé que se llama o Pilar o Ana, la que va a ser presidenta de... Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué deciden los 10 y los otros 10? Nada. Porque eso lo deciden en otras mesas y a otras horas. ¿Iñaki? Sí. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice José Ramírez, de que efectivamente no puedes coger el teléfono porque ya te van a engañar. Eso es así. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos política? Quiero decir que yo creo que aquí se trata de hacer política y luego de evidenciar las traiciones. Es decir, que y efectivamente una traición a este acuerdo va a ser más cara que si no hubiera habido que si no lo hubiera habido. Es decir, que eso es evidente. Luego hay una cosa que me parece muy importante y es poner sobre la mesa lo demencial que era la elección hasta ahora por parte de 2 partidos. O sea, es que esto era un planteamiento como de final de Copa, es decir, que ya sabíamos elección de los jueces. Entonces, el Barça contra el Real Madrid. ¿Qué jugadores? ¿Qué jueces eran progresistas? ¿Qué jueces son conservadores? O sea, esto es un planteamiento, a mí me parece que era obsceno. ¿Es obsceno? Es obsceno. Bueno, entonces el hecho de que se haya cuestionado, es decir, de que no vayamos a asistir a ese espectáculo de desarrollo de la actividad judicial en términos futbolísticos y sabiendo ya de antemano quiénes son de un equipo y quiénes son de otro, eso ya me parece positivo. Es decir, que y el hecho de que, y se verá,
el hecho de que el Partido Socialista en un momento determinado no quiera respetar ese acuerdo, pues también habrá que venderlo políticamente. Creo que debería saber venderlo políticamente el Partido Popular. Mire quiénes están traicionando el acuerdo, mire quiénes no querían llegar a ese acuerdo. Entonces, bueno, ahora otra cosa es que llega el momento que ya lo está, ya está avisando efectivamente Bolaños de que lo va a ver, es decir, y que en ese momento, pues por otra parte, la oposición y el Partido Popular no lo sepan vender, es decir, que no sepan señalar esa traición. Bueno, eso es otra cuestión, es decir, que ya es un problema ya de la manera en fin, de jugar las cartas y de, en fin... Pelear o no pelear por el bocadillo en el patio del colegio. Claro, sí. Claro, eso define al individuo un perfil bajo, un lenguaje plano y una oposición de baja temperatura, pues claro, pues entonces se salden de todas con la maneras, lo malo es que todos pensamos que todos los partidos que han llegado al poder han mantenido ese sistema. ¿Por qué? Pues porque les favorece. Entonces, ¿el Partido Popular está realmente interesado en cambiar ese sistema ahora? Cuando más o menos atisban en un futuro próximo poder llegar al gobierno. Yo creo que tampoco están particularmente molestos con ese hecho. El problema es que había una postura, que era una postura que se le había hecho saber a todos los afiliados del Partido Popular, a todos sus votantes, que se nos había hecho saber a las personas con las que tienen alianzas ocasionales, con las que tienen... Y era una postura clara de vamos a frenar la arremetida del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora mismo esa postura pues, se ha abandonado por otra postura diferente. Y en mi opinión, uno de los problemas más graves que tiene el Partido Popular es que cuesta vendérselo incluso a sus propios electores. No ya a nosotros, que a nosotros no nos tiene que vender nada y que además no se lo vamos a comprar. Pero es que a sus propios electores les está costando, Dios y ayuda, hacerles ver que eso no han caído otra vez víctimas de un engaño. ¿Por qué? Pues porque ha habido otras montones de ocasiones en las que han caído víctimas de engaño. Es difícil convencerle a los electores de Vox, que es distinto, no a los electores del Partido Popular. Y prueba de que efectivamente sí necesitaba el Partido Popular un cierto capote es el pronunciamiento de Aznar. Es decir, que precisamente para cortar esas críticas que se sabía que iban a venir. Pero Aznar realmente ya a estas alturas... Que se sabían que iban a venir de la derecha del Partido Popular, Aznar ha dado ese paso, lo cual sí demuestra que era necesario un cierto aval. Es decir, que, menos mal que has puesto el ejemplo de Aznar, porque si pones el de Isabel Díaz Ayuso te la saco y parece que está leyendo su testamento. Julián. Bueno, aludía a Javier Orcasco a los partidos que jugábamos en el patio del colegio. Acordaros que allí valían las patadas, ¿eh? O sea, que quiero decir que no nos puede extrañar. Bueno, el otro, efectivamente, cuando decía también ahora Iñaki que el Partido Socialista, si ahora incumple el acuerdo, si es al revés, si yo fuera, al menos el Partido Socialista, cumpliría el acuerdo desde el primer punto hasta el último, si es que dice lo que quiere que diga. Si el Partido Socialista no puede estar en desacuerdo con esto porque no desautoriza nada. Es verdad que efectivamente llegará un momento, cuando se cambie el sistema de elección de los vocales dentro de 5 años, se puede aprobar la ley mañana, pero no tendrá efectividad hasta dentro de 5 años, cuando venza el mandato de los que se van, supuestamente, a nombrar ahora. Por tanto, ¿cuán largo me lo fiáis? 5 años, ya veremos lo que pasa. Primer punto. Segundo punto, claro, se encuentra con que, decía Percival y todos decíais, no, la ley dice lo que dice, la proposición de ley dice, claro, sí, el fiscal general del Estado no podrá entrar, volver, no podrá haber ejercido, sí, artículo 2.2 de la ley, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del gobierno. ¿Cambia algo respecto a lo que hay ahora? Hombre, lo que ha cambiado es el resto del artículo. Hombre, no me leas solamente el inicio del artículo. Sí, te lo leo todo. Si luego también dice que no podrás haber venido, haber vuelto. Hombre, claro. Pero ¿de quién depende el fiscal general del Estado? El gobierno decide el fiscal general del Estado. ¿Pero de quién depende? De todas maneras, hay que decir que termino muy breve. Sí, no, y que es jerárquico. Quiero decir... Pero lo que es obsceno es que sea un exministro. Bueno, si puede ser obsceno. Un diputado del PSOE. Si hay tantas cosas que estamos viendo obscenas en este momento, pero que son legales. Es decir, acaba de
de aludir hace un minuto Javier Horcajo a las dos medidas que ha colado es la palabra, por la puerta de atrás. Mal metido. Bueno, metido, colado, por la puerta de atrás el Partido Socialista, que sabemos que son inconstitucionales. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que determina que no se puede utilizar una ley que no tenga nada que ver para colar en esa una aprobación de otra ley que no está vinculada, deben de tal... Y acaba de aprobar. Eso que decía antes es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para evitarla, o por lo menos tratar de limitar la cuestión de prejudicialidad, y la segunda, la que hemos visto también, de que... ¿cuál era la otra? La ley de paridad. Sí, limitar, impedir que el Senado tenga las competencias para limitar el más techo inconstitucional de gasto, ¿no? todavía. Entonces, claro, todo eso se ha producido en dos leyes que se estaban, perdón José, tramitando, y pese a todo el Partido Popular ha seguido adelante con esta proposición de ley. Es que, fíjate, ¿os acordáis de las pruebas de estrés de los bancos? Claro. La pandemia fue una prueba de estrés del Estado, a ver hasta cuánto pueden aguantar los españoles y sus instituciones representativas. Cerramos el Congreso, a ver si cuela. Bueno, no coló del todo, pero repercusiones cero, porque sí que es verdad que Vox ganó 2 recursos de no sé qué, repercusiones ninguna. Así que comité científico que no existía, 50 demandas a la basura gracias a un fiscal, ya el tal Luis Navajas, que estaba pues haciendo méritos, como todos los demás. Bastante dinero de multas. ¿Y hasta dónde se puede estirar la mano y la manga? Quizá pues ahí tuvieron una gran ocasión para aprobarlo y ahora están a pedir, no pasa nada. ¿Qué? Tú haces una encuesta para favorecer a Sánchez cuando te... 3.000 euros. Claro. No pasa nada, hombre, Tezanos. ¿Qué me estáis contando? Bueno, oye, que tengo que hablar de Sabiniano Gómez, que en paz descanse, un respeto a la familia que ha perdido a este señor, pero claro, es que, vamos a ver, al final va a resultar muy relevante, dice, no, pero es que este hombre, ¿a qué se dedicaba este hombre? Porque claro, ese es el dinero con el que creció Begoña Gómez, que está ahora pues bastante en el foco del huracán por otras cuestiones, ¿no? Pero a lo mejor nos da alguna pista sobre los criterios de la familia en la que creció la señora del presidente del gobierno. ¿Quién era Sabiniano Gómez? Sabiniano Gómez Serrano, el padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, pasaba últimamente largas temporadas en la Moncloa. De su trayectoria empresarial han sido relevantes sus negocios de saunas gays y también de diversos puticlubs donde se manejaban grandes cantidades de dinero. Una de estas saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez es la Sala Dan en la calle San Bernardo. Esta todavía continúa abierta tras el cambio de propietario. Al parecer, Sabiniano y sus 2 hermanos se gastaron en ella 1 millón de pesetas en piscinas, duchas y vestuarios. Regentaba otra llamada Sauna Azul, situada cerca de Gran Vía y de la antigua sede del Partido Socialista, aunque esta lleva tiempo cerrada. Aparte de Madrid, también estuvo al frente de otros puticlubs en Segovia y en carreteras de Castilla-La Mancha. Poco tiempo después de que Sánchez llegara a la Secretaría General del PSOE, Sabiniano se deshizo de todos estos negocios y se los vendió a uno de sus hermanos. Probablemente porque sus negocios eran socialmente reprochables y no quiso manchar la reputación de Sánchez. Cabe destacar que el hermano menor de Sabiniano, Conrado Gómez, militaba en el partido ultraderechista Fuerza Nueva y presumió durante mucho tiempo de este activismo, al que también estuvo ligado el padre de Begoña Gómez, que casualmente ha acabado siendo el suegro del presidente del gobierno. Las saunas de Sabiniano han estado siempre en el centro de la polémica. En la Sala Adán contrató en negro a un fontanero aficionado que en 1989 sufrió una descarga eléctrica y falleció. Sus familiares reclamaron una indemnización que Sabiniano se negaba a realizar. Finalmente se resolvió con una sentencia en el Supremo que obligaba al suegro de Sánchez a pagar dicha indemnización. En definitiva, una trayectoria profesional que siempre ha estado envuelta en polémica. Oye, estoy dispuesto a entender que cualquier empresario, pues a lo mejor ha tenido que echar mano de alguien contratado en negro, a lo mejor algún latino, este lo era, y que un accidente laboral pues no tiene la culpa nadie de que se produzca. Ahora, si está trabajando en tu local, tienes una responsabilidad, ¿verdad?
negársela a la familia que ha perdido, y eso es muy de lamentar, pues el sustento que era lo que traía este personaje que murió, pues es un poco innoble. Y además que eso lo tenga que resolver la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si vierais la cantidad que supuso la indemnización, os moríais de la risa. Querer llegar hasta ese punto, dilatarlo en el tiempo para acabar teniendo que pagar, es absurdo y la verdad desdice del empresario y del buen hombre de Savignano Gómez, pero eso es una opinión. No sé si queréis añadir algo o si queréis que pasemos a otro asunto. Bueno, pues nos vamos a publicidad y arrancamos con otro asunto. Bueno, no sé ustedes, pero con este calor yo necesito un desengrasante y el desengrasante humorístico que les preparamos con mucho amor para que se diviertan. Vamos a ver uno que tiene, bueno, no les cuento ni qué tiene porque ya lo van a ver enseguida. Hoy en Viva tu Dinero, David Azagra. Coges así los billetes y a la buchaca, así se hace. Hola, soy David Azagra, maestro compositor. Me gusta tocar instrumentos. Mi favorito para tocarme son los huevos. Mi hermano me dijo, ¡ay, payo, que has enchufado a todo el mundo! ¿No me puedes enchufar a mí? Y yo le dije, pues claro, joder. Me lo llevo crudo, na, na, na. Es importante que estés atento. Porque me paso por aquí una vez al año como mucho, y ya me deja agotado. ¿Acaso es delito enchufar a tu hermano? Pues... ¿Es delito, Creo que sí. ¿Cómo que sí? No jodas. Algunos me preguntan que por qué vivo en Portugal, cobrando un salario público en España. Os lo explico con música. Para no pagar impuestos como pagáis los asalariados, yo no soy honesto, pero vosotros sois unos pringados. Viva yo, viva mi hermano y viva tu dinero. Si tuviera que trabajar, yo me muero. David, ¿de dónde has sacado un patrimonio de 2 millones? Un socialista nunca desvela sus secretos, muñeca. Bueno, no me dirán que no es gracioso. Hay que felicitar a los autores porque con el talento que hay en este país tendríamos que tener la economía como un cohete de verdad, no de los que dice tal Carlos Cuerpo y el presidente del gobierno. Bueno, del hermano, ¿qué novedades tenemos? Vamos a verlo ahora mismo. Novedades no demasiadas, pero bastante contundentes, porque empiezan a investigar el sospechoso patrimonio que tiene la criatura Azagra y han descubierto que mantiene, bueno, la han fotografiado, reuniones de trabajo con su jefe en terrazas de bares de Badajoz en plena desaparición, no quiere estar en ningún cometido, ¿verdad? Le están llevando los muebles a una oficina para tratar de engañar al juez en cuestión y decirle, no, mira, ves, es que no le ven porque está en un despacho aquí a solas, para que no le turbe el ruido de las calles. Cosas que pasan. El hermano Azagra. Sí. Bueno, eso parece un cura de la Salle, déjalo, el hermano del presidente. Sí, bueno, es un caso muy curioso porque claro, el despacho que le están montando es ficticio. El domicilio que se supone, no vive en España, por otra parte. El domicilio que se le está montando en Portugal, o que se decía que tenía en Portugal, pues tampoco debe ser real, porque se ha interrogado a vecinos, a supuestos vecinos de él, y los portugueses tampoco saben nada, nunca la han visto. Entonces, bueno, en fin, y luego el propio apellido, que no es el suyo. Yo empiezo a pensar, no sé, que si es un caso como el de Psicosis, igual que había una madre falsa en la película, pues a ver si no va a ser un hermano falso o virtual, no sé, es que ya empiezo a dudar
de la propia existencia del hermano. Tienes que ser mucho más respetuoso, Iñaki. Si hay un tío que es capaz de dirigir una orquesta por videoconferencia merece un respeto. No, es que la nómina que cobra es real, ¿eh? Eso no es ficticio. La nómina es real. Es un caso muy curioso. Es que esa nómina no responde al incremento patrimonial que tiene. No, hombre, eso por supuesto. Lo que demuestra en cualquier caso es la desfachatez con la que esta gente ha actuado. Es decir, que estos han pensado que podían actuar impunemente, que podían hacer lo que les diera absolutamente la gana. Y aquí yo creo que hay una mezcla, y en otros casos también, de ignorancia y de idiocia. Es decir, que no puedes hacer lo que te dé la gana. Es verdad que estamos en un país donde las instituciones parece que no reaccionan, es verdad que la legalidad no se hace valer, pero aún así esa legalidad tardará en llegar, pero se acaba imponiendo. Es decir, que no puedes actuar como han actuado esta gente, que lo que demuestra es, y en eso creo que somos responsables todos, es decir, que sobre todo los partidos políticos. Es decir, que qué clima han creado para que esta gente piense que puede hacer lo que le da la gana. Hay cosas que no eran posibles en España hace años y que ahora mismo son más que posibles. Yo le diría algo que le gustará a José Ramírez, que es, y pongo el caso, y de lo que estoy hablando, pongo el caso de los ERE. O sea, es que en tantos años el Partido Popular, nadie del Partido Popular se enteró de lo que estaba pasando. Bueno, si esa es una de las desgracias que ha tenido Andalucía, que es que el Partido Popular no fue nunca oposición. Lo que es terrible es que haya un clima de impunidad y termino. Y esto tiene que ver con otro tema, que es el de la prensa y el de las subvenciones. En los casos de la corrupción que ha habido en varias autonomías, por ejemplo en la de Baleares, hablabas con periodistas y todos sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Pero no se podía hablar, ¿por qué? Porque en el momento en que un medio de comunicación empezaba a meter el dedo en el ojo del gobierno, en ese momento se detenían la publicidad gubernamental. Entonces, ese clima que se va creando de impunidad tiene que ver con todo eso. Es decir, que con un miedo a que de repente detengan las ayudas en publicidad. Hay que acabar con eso, es decir, que hay que acabar, por ejemplo, en el caso de las subvenciones a la prensa, no pueden depender de la ideología o de los silencios que determinados medios guardan. No deberían depender, por ejemplo, la cantidad de dinero que suelta no solo el presidente de gobierno, que suelta la Comunidad de Madrid, es simple y llanamente vergonzosa. Así se está dirigiendo a la prensa en España, se la lleva del ronzal. Y el hecho es que tanto PSOE como PP llevan haciendo esto desde hace muchísimos años. Y además de esto, tenemos el problema de que, por ejemplo, en Andalucía no había realmente oposición, o sea, el Partido Popular no ejerció de oposición. O sea, quien sacó todo esto, en gran medida, fue el ABC, no fue el Partido Popular haciendo una labor. Entonces, claro, tenemos un grave problema, y es que durante muchísimos años el PSOE no ha tenido nada adelante y han implantado aquí políticas que antes solo había, por ejemplo, en Argentina. La figura de los ñoquis, que eran la gente a la que contrataban en Argentina y que solo iban a cobrar, eso no existía en España hace 20, 30 años. Y eso lo han conseguido implantar. Y yo he conocido gente en Andalucía que eran compañeros míos en la facultad y que estaban cobrando de ayuntamientos socialistas. Y eso lo han ido implantando y va a ser muy difícil darle la vuelta, porque llega un momento en que han copado todas las instituciones. Y para limpiar eso se tarda muchísimo tiempo. Ahora, por ejemplo, está Milei en Argentina intentando quitarse de medio muchísima parte de estos empleados que no producían nada para el país, y le está costando Dios y ayuda, y le va a costar mucho más. Entonces, claro, el problema es que esto es un proceso de infiltración que dura años, que no han tenido nadie delante durante muchísimo tiempo, y que, claro, llega un momento en que para poderle dar la vuelta a esto se necesita un proceso muy brutal. Algo muy parecido a lo que se hizo en la Alemania cuando en la Alemania del Este cae el bloque comunista y se integra en Alemania la República Federal Alemana. Tuvieron que hacer un proceso de limpia de la administración que fue bastante brutal. Había espías en los ascensores, en las plantas de los hoteles, en todas partes. Y nos estamos acercando a ese escenario en España. Nos estamos acercando a un escenario en el que la penetración
por parte de los partidos de izquierda, de toda esa gente a la que han ido contratando y a la que han ido metiendo por muy diversas maneras, no es fácilmente reversible. Julián. Bueno, yo voy a decir respecto de la noticia esa que hemos conocido, ¿no?, de que el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, mantenía reuniones en un bar, ¿no? Ya sé que la ironía no funciona ni en la radio ni en la tele, ¿no? Pues si no tenía despacho, en algún sitio tendría que mantenerlas, ¿no? O sea, pobrecillo, no iba a hacerlas en su casa. Después de lo de Koldo y lo del Tito Berni, me parece... Claro, mejor que en la chalana, ¿no? Mejor que en la chalana, ¿no? Bueno, y luego, respecto de algo que no hemos dicho, pero que sabemos, ¿no?, que es su entrada como asesor o al consejero asesor en el Teatro Real, ¿no? Claro, la primera cuestión que tenemos que hacernos, nadie habíamos oído hablar de este señor, músico, pero sí hemos oído hablar de otros muchos españoles con un gran prestigio, que interpretan no solo en España, sino fuera de España. Seguro que no había ninguno con más cualificación, con más currículum, con más de todo, para integrarse en algo, digamos, que es lo más representativo, junto con el Palau en Barcelona, ¿no?, que sería el Teatro Real en Madrid, ¿no? Y yo me pregunto, imaginemos que el patrón, el presidente de la fundación o del patronato del Teatro Real, pues por la razón que sea, haya tomado esta decisión. Pero, como sabemos, en una fundación, además del patrono, hay varios miembros, ¿no? Y en este caso deben ser todos miembros músicos de prestigio. Ninguno ha sentido vergüenza de aceptar que por qué se incorporaba esta persona en lugar de una lista seguramente muy larga. Pues ese es el gran problema que tenemos, que la sociedad para algunas cosas está capada y que si la señora Begoña te hace una carta, pues lo lógico es que los que perdieron el concurso de Red.es, pues se levanten el dedito, se vayan al juzgadito y digan, ya está bien. O la Complutense, que ve no sé cuántas irregularidades, porque alguien diga, oye, no sé, una de dos, o vamos al juzgado, le podemos pegar fuego, pero ¿qué hacemos con esto? Esto es insufrible, nunca pasa nada, aquí nunca protesta nadie. Y los que, pues a lo mejor con más merecimiento, que este hombre pues, se han quedado sin estar en la orquesta X, pues ¿cómo van a decir algo? Si es que ya saben que aquí te dedica alguno una tarde telefónica y te ha hecho una ruina. Y por eso la gente prefiere callar. Anda, que los fiscales no pueden contar. ¿Qué se creen? ¿Que es la primera vez que hace el fiscal general del Estado algo así como lo que hemos visto con el novio de Ayuso? No me lo creo. No me lo creo. Percival, el hermano Azagra. Creía que iba a decir Percival, el hermano de Sánchez. Digo, no, hombre, no. Insúlteme como quiera, pero no me diga eso. 2 puntos. Hermano Azagra. Bueno, por replicar algo que se ha dicho que creo que es objetivamente incorrecto, una noticia de junio de 2011. El PP denuncia otro fraude en la Junta con los fondos de los SERES. O sea, no me digas, por favor, que el PP nunca hizo nada en la oposición contra contra la Junta de Andalucía. Esta noticia es de 2011. En fin, bueno. Pero vamos, a lo que estábamos, el hermano de Sánchez. Una cosa que me llama mucho la atención de esta historia es la cronología. Porque ¿cuándo se contrata al hermano de Sánchez? ¿Cuando llega Sánchez a presidente del gobierno? No. Cuando llega a secretario general del PSOE. Es de 2017. Y esto ya son apaños dentro del PSOE. Es decir, cuando Sánchez vuelve, después de haberse sido desfenestrado y le gana las primarias a Susana Díaz, al poco tiempo es cuando desde la Diputación de Badajoz, pues curiosamente se encuentra un hueco para contratar al hermano de Sánchez. Y después, curiosamente, el que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, del PSOE, hoy por hoy es el secretario general de Extremadura del PSOE. Es decir, que su carrera se ha visto favorecida gracias a los favores que ha hecho a la familia Sánchez. Esto no es casualidad. Estas son las lógicas internas del socialismo, de ir colocando a familiares allegados, amigos y amantes, en la que plenamente
está integrado Pedro Sánchez. Por cierto, algo que no hemos mencionado es que algo que se ha publicado esta semana es que estaría empadronado en Tailandia, el hermano. Sí, yo no sé si se ha llegado a confirmar o no. No le he dado mucha credibilidad porque me parece un sitio muy lejano y que no ofrece muchas ventajas fiscales. Es mejor Portugal. Portugal, puede ser, sí. Bueno, tiene playas atractivas, sí. Tailandia, mejor, en fin, mejor que las españolas no, pero vamos, mejor que estar en ¿cómo se llama el pueblo donde está? Elvas. En Elvas, gracias, pues seguramente sí que estaría ahí. Bueno, tú decías que hay una agencia de contratación dentro del PSOE, una especie de ETT que ofrece empleos en los que hay que arrimar poco el hombro y se llena uno el bolsillo, pero es que no es que haya una, es que hay unas cuantas, es una agrupación temporal de ETTs. Por ejemplo, en el mismo sentido de lo que tú explicabas, la de Koldo. Koldo han abierto sus ordenadores, sus agendas y tal, y perdía la mañana. No, porque el cuñado de Paqui, que hay que echarle una mano, tengo que llamar a este, el otro, qué majo eres un crack, eres un figura, ¿cómo me costaba a mí colocar a la cuñada? Vean. El juez de la Audiencia Nacional rechaza entregar el caso Koldo a la Fiscalía Europea y avisa que planteará una cuestión de competencias ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la investigación avanza y la UCO tiene bajo lupa el correo electrónico del propio Koldo García. Aquello era un auténtico ajetreo de currículums, tanto de familiares o amigos cercanos como de personas menos conocidas. Todos acudían al exasesor de Ábalos para buscar puestos en la administración. Una auténtica agencia de contratación. Ocurrió cuando ambos llegaron al ministerio en 2018. Fueron los responsables de colocar a la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, como asesora en la delegación del Gobierno en Madrid y de convertir a la mujer de Koldo en secretaria particular del ministro. Patricia Úriz se encargaba de pedir que arreglaran una tostadora de Ábalos o mismamente de solicitar un radiador para su nueva vivienda. También el hermano de Koldo fue beneficiado del puesto. Encontró trabajos en empresas dependientes de transportes como Ineco o Enfesa. Los correos que le llegaban a Koldo buscaban puestos de todo tipo. Un policía incluso llegó a pedir embajadas por orden de preferencia y otra le envió el currículum asegurando que no tenía formación, pero que su prioridad era entrar en guías caninos. El tono era poco formal, trataban a Koldo de crack o incluso, si hablaban de terceros, decían que el candidato era un máquina. Víctor de Aldama, otro de los investigados, también formó parte de esta ventana de favores. En mayo de 2019 mandó a Koldo el currículum de una ingeniera para que la colocara en Ineco. Y además de los favores y currículums, el correo electrónico de Koldo García guarda fotos de todos los viajes que hizo cuando trabajaba como asesor en el ministerio. Posados en Yucatán, en un parque natural en Cancún o en el Palacio Presidencial de Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Un sinfín de desplazamientos y de movimientos bancarios considerados de interés para los agentes, ya que coinciden en el tiempo con visitas oficiales de Ábalos al extranjero. En definitiva, un correo electrónico crucial en la investigación que muestra el uso personal que ambos hicieron del Ministerio de Transportes y del que Koldo siempre ha presumido. No seré yo quien defienda a Koldo, pero en este caso, dejadme que lo intente. Yo creo que coincide aquí que Koldo era el sumidero por el que a lo mejor se despejaban los encargos de su ministro, de su ministro de Empleo, quiero decir. De su ministro. Los contactos de Ábalos. Oye, Koldo, encárgate tú de esto que a mí me incomoda. Llama tú, espabilate y resuelve, ¿no? Lo digo, a lo mejor es por eso que estoy influido por un día en el que una tremendísima mulata se incorpora, llega a una de las más importantes compañías que dependía de José Luis Ábalos, siendo Ábalos ministro, por supuesto, de Transportes. Bueno, entonces llega allí y quiero ver al director, porque vengo a por el empleo que me prometió José Luis. Y allí la tuvieron sentadita, con los tacones, sentadita una mañana entera, que iban pasando todos los empleados. El director pues tampoco se atrevía a tomar decisiones, ni márchese ni quédese, sino búsquenme al ministro, que tengo que hablar con él, a ver si es verdad o no es verdad, pero que estas cosas a lo mejor sí que eran las que resolvía Koldo. Ahí lo dejo. Julián, la ETT. Sí.
me parece haber oído esa, digamos, historia que acabas de contar y se hablaba en ella también de un pasillo muy largo, ¿no? En el que, hasta que se recorría, que era así, ¿no? Bueno, todo esto que estamos viendo es tremendo, ¿no? Porque, claro, estos viajes... Claro, estamos viendo... Todos hemos viajado por razones de trabajo profesionales, pagando la empresa, ¿verdad? Y nos hemos alojado en buenos hoteles, no sé, incluso hemos viajado en preferente, yo qué sé, todo este tipo de cosas, y hemos intentado de alguna manera... No sabes cómo, porque yo estoy aquí picando piedra todos los días, me queda el domingo y no me da tiempo a irme a Cancún. Bueno, pero quiero decir que, y efectivamente, algunas veces pues, nos queda un pequeño tiempo libre para digamos, decir, bueno, pues voy a cenar a un restaurante conocido o voy a visitar un sitio, digamos, un monumento o algo así, tal. Pero es que las imágenes que estamos viendo son impúdicas, ¿no? Es decir, está en la pirámide esa de Chichén Itzá o alguna de estas, debe ser, ¿no? Esa misma. Es esa, ¿no? Bueno, están en Cancún, en la playa, están, no sé si ha salido esa, pero yo las he visto. El Palacio Real de los Emiratos. Claro, entonces la pregunta es, pero bueno, ¿a qué iban? ¿Iban a trabajar en algún momento, aunque solo sea por un momento, media hora, celebraban una reunión de trabajo o algo así? ¿O esto era una evasión más? Era el premio de productividad de la ETT. Dice, ¿cuántos has colocado? He colocado 200 este año por viaje a Cancún, pagado por la compañía. Claro, entonces, claro, es que efectivamente esto nos tiene que soliviantar. A mí me solivianta, ¿no? O sea, que es que... Porque lo pasamos hablando todos. de soliviantar, permítame contar un poco más extensamente una de las historias que se ha resumido en el vídeo que acabamos de ver, que para mí es que es surrealista. Es la historia de la designación de Víctor de Aldama como cónsul honorario de Georgia, el país contra el que va a jugar España en la Eurocopa, el partido mañana, exactamente, en Zamora. Entonces, la historia es la siguiente. Aldama, como ya sabemos a estas alturas, el gran conseguidor de toda esta trama, que está implicado en todo, amigo de Begoña, amigo de los Hidalgo, amigo de Ábalos, en fin, el día que cante será como para estar escuchando. Entonces, este señor Aldama, que es el propietario del Club de Fútbol Zamora, decide que quiere ser cónsul honorario de Georgia, ese país pequeño, en Zamora. Y entonces se lo pide a su amigo Koldo. Y Koldo dice, no te preocupes, yo me ocupo. Entonces Koldo llama a un asesor del ministro de Exteriores, que es otro colocado político, que es un secretario general de un distrito de Madrid del PSOE. Creo que es de Villa de Vallecas. O sea, un enchufado político para ocuparse de este tipo de cosas también. Entonces se lo mandan a la funcionaria de turno y la funcionaria dice, pero vamos a ver, Georgia no tiene ni consulado honorario en Zamora. Los cónsules honorarios son en las comunidades autónomas y son en las capitales de las comunidades autónomas. Zamora no es capital de la comunidad autónoma de Castilla y León. Además, Georgia es que ni siquiera ha mandado el currículum de este señor para poderle nombrar nada. O sea, que esto está muy mal hecho. Y entonces, pues pone pegas y le vuelve el circuito, le vuelve a Koldo, le vuelve a Aldama y vuelven a insistir. Es imprescindible que se le nombre cónsul honorario. Y entonces, la subdirectora hace una salvedad excepcional, literalmente, para que, efectivamente, Koldo finalmente sea nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora, sin que haya consulado honorario, y como bien me acaba de decir don Javier, donde la población de georgianos es de 14 personas. Es decir, que para 14 personas se nombró a Koldo cónsul honorario. ¿Por qué lo quiso hacer? Seguramente porque hay inmunidades diplomáticas asociadas a ser cónsul honorario. Y a lo mejor la petición venía más de Moncloa que del propio Koldo. Vete a saber. De todas maneras, si hubiera querido Aldama que le hubieran puesto el apellido Aldasmavili, como todos en Georgia, pues también se lo hacen, llaman a Interior y chapa y a correr. Iñaki. Sí, bueno, Aldama está metido hasta el propio chalet de Ábalos. Bueno, hombre, ¿cómo te agradezco? Es que está todo. ¿Cómo te agradezco? La primera mensualidad, en fin. No sé, yo creo que, bueno, aquí estamos ante un caso, bueno, el de Koldo es un hombre que no daba abasto, es decir, que con las demandas que tenía de trabajo, o sea, estamos ante un chofer muy emprendedor, es decir, la figura del emprendedor. Yo creo que estamos ante un caso de... Alguna vez he pensado en la corrupción sostenible. Es decir, que hay cierta corrupción que durante muchos años
O sea, esto de enchufar a parientes ha estado siempre en la política española, es decir, que no vamos a hacer ahora como que esto es nuevo. Pero es verdad que había unos niveles que podemos llamar de corrupción, ya que gusta tanto el término de la sostenibilidad. Desde luego circular. Había sí pues es. una corrupción sostenible, es decir, que bueno, pues había cosas que ya eran previsibles, alguien que estuviera en una concejalía de obras, pues bueno, pues cobraba unas comisioncillas y tal, bueno, en fin, esto se llevaba así. El problema es, claro, cuando ya llega un gobierno que ya la avaricia rompe el saco, es decir, que cuando ya va por todas, es decir, que y esto se convierte en algo masivo, ¿no? Colocar a parientas, pero y a parientes, porque en el caso de Teresa Rivera, por ejemplo, es al revés. Aquí estamos ante la mujer empoderada, que es la que enchufa al marido, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que a partir de ese abuso y de ese exceso, pues claro, es que es insostenible, es decir, que estaríamos ante un caso de corrupción insostenible, ¿no? Y tanto que este gobierno habla de sostenibilidad, pues ya empezando por un gobierno que supera la veintena de ministros, pues sí estamos ante lo insostenible. No, yo creo que hay un dato que deberíamos recordar, que es que desde el año 2018 hasta ahora se ha ido produciendo una pérdida de poder autonómico, municipal, por parte del PSOE muy notable. Eso ha hecho que gente que estaba enchufada en diferentes sitios haya tenido que ser recolocada. Y ha disminuido mucho la capacidad de colocación del PSOE como organización. Entonces, que gente que estuviera metida antes en otros sitios, en la Diputación de Córdoba, en el Ayuntamiento de no sé dónde, toda esa gente la están intentando recolocar. Y además antes eso servía para calmar los problemas internos del Partido Socialista. O sea, que salía una persona que contestaba al líder político del PSOE, Montoro, pues lo cogías, te lo llevabas a la Diputación, a una empresa, y aquí paz y después gloria. Lo que llamas lo de sostenible, la corrupción sostenible. Bien, pues esa forma de actuar ahora mismo no es tan posible porque han perdido muchísimo poder. Claro. Y eso hace que sea muchísimo más burdo todo lo que hacen, porque tienen que colocar a mucha gente que ha salido de un montón de autonomías, de un montón de diputaciones, de un montón de ayuntamientos, y que es difícil de situar. Y casos como estos que estamos escuchando, vamos a ver muchísimos. Por la sencilla razón de que el PSOE se está agarrando como una lapa al poder en el Estado central, porque es que nunca se había encontrado una situación tan débil de poder territorial. Antes se podían, por lo menos, podían volver a Andalucía, podían salir del Estado central, pero de alguna manera podían volver a ocupar o a mantener parte de su estructura. En estos momentos lo que está separando al PSOE del abismo es el gobierno central. Solo con lo que roban en Asturias y en Castilla-La Mancha es imposible que no da. ¿No da? Bueno, no sé, no quiere decir eso que no roben mucho. Manglano, por favor, ¿sabes algo de una condena a un socialista en Madrid? Voy a informar a la mesa y a todos los que nos están escuchando de una noticia que estoy seguro que no conocen. Y sin embargo, cuando la cuente, yo creo que van a pensar que es relativamente trascendente. Ayer supimos que un concejal, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid fue condenado a 1 año de cárcel por acoso sexual. Al parecer, él dice que va a recurrir a la sentencia, no es firme, pero bueno, lo que queda acreditado en la sentencia es que una mujer habría sufrido tocamientos y acoso sexual por parte de este concejal. Ella habría estado bajo la influencia de pastillas y él se habría aprovechado de la situación. Esto, que yo creo que en cualquier otro caso hubiese sido de cualquier partido que hubiese sido un concejal de Madrid o de una capital, lo hubiésemos sabido todos. Bueno, pues resulta que aquí no se ha enterado nadie, pero gracias a este programa ustedes sí que lo saben. Vámonos a publicidad. Bueno, qué pasión hay aquí en las pausas publicitarias, tendrían que verlo. Por rematar lo del caso del hermanísimo, que a muchos les recuerda lo de Juan Guerra, ¿eh? ¿Cómo les recuerda mucho lo del cafelito de Juan Guerra, lo de ahora del hermanísimo este?
Tienen que saber, ahora van a ver un deco que explica un pequeño matiz, tampoco es que cambia gran cosa, sobre las vinculaciones que puede haber habido, que relacionan algunos de los casos que hemos conocido en los últimos meses con el Hermanísimo y con la trayectoria del Hermanísimo. La juez ordena a la Guardia Civil que investigue la relación entre el hermano llamado Azagra y la trama de Koldo. Bueno, bien. Por seguir con el escenario, este escenario de mulatas que llegan y dicen el empleo que me prometió José Luis, vamos con el chaletón donde pensaba pasar largas temporadas José Luis Ábalos. Luego se frustró todo, porque estalló el escándalo, él ya no pudo gozar de este chaletón. Vamos a verlo. La trama Koldo crece. El diario El Mundo se ha hecho eco de la que fuera la vivienda del exministro Ábalos durante medio año, en concreto desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de ese mismo año. Todavía en plena pandemia del COVID, Ábalos adquirió un chalet ubicado entre la línea de la Concepción y San Roque, a 9 kilómetros de Sotogrande, considerado este enclave como uno de los más lujosos de toda la zona. La propiedad fue comprada por una empresa vinculada a Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, y que en aquel momento había recibido numerosos contratos por parte del ministerio que dirigía Ábalos. El complejo privado de más de 700 metros cuadrados, 300 de vivienda habitable dividida en 3 plantas, garaje y piscina privadas, se encuentra ahora a la venta por más de 700.000 euros. Por ella, el exministro firmó un contrato de alquiler de 5 años con derecho a compra, pero pagó 2.500 por una única mensualidad y 2 meses de fianza. Destinó para ello el 37% de su sueldo como ministro del gobierno de Sánchez. Pero 9 días más tarde de firmar el contrato, recordamos, 1 de julio de 2021, fue destituido de todos sus puestos también dentro del Partido Socialista y fue desahuciado a finales de 2022 por impagos por la misma empresa vinculada a De Aldama. En varias ocasiones, el exministro ha declarado que la vivienda no se debió a ningún tipo de comisiones tras los beneficios o trato de favor conferido a De Aldama, que el inmueble se lo consiguió quien fuera su asesor Koldo García y que forma parte de una de las acciones que ahora está investigando la UCO. Y qué curioso todo, como está Aldama también metido por en medio, pues resulta que los propietarios del chalet tienen negocios en el Bas Portugal y en Badajoz. Como si eso fuera tan normal, ¿eh? Qué coincidencias. ¿Lo habéis enseñado ya? Pues nada, cambiamos de... Ahora, ¿eh? Me dejáis aquí como mentiroso, casi como mentiroso. Bueno, pues visto lo visto, si no queréis, que lo entiendo, ya comentar más, porque que hablen los juzgados ya de una vez, que ya empieza a ser esto un poco pesadín. Teresa Rivera, alguien ha dicho antes aquí que colocó al marido. No fue la primera fue Nadia Calviño. Lo que pasa, quería calzarlo en Patrimonio Nacional. Es que era tan cantón el asunto que, por dignidad, algo que queda y tal, pero dijo, no, retírate, vuelve a casa, sigue con el perro, tus obligaciones, ir a por el pan, la fruta, el pescado y esas cosas, y basta. La segunda, tampoco fue la segunda, fue si acaso la tercera. La segunda fue Isabel Rodríguez, la que fue portavoz. La portavoz y su marido, que era panadero, bien que lo colocó en una empresa privada, que era Solaria, de director de Relaciones Institucionales. Cargazo. Y la tercera, esta sí, ha sido Teresa Rivera, con el hijo de Bacigalupo. Ya se acordarán todos de lo que se llegó a poner de moda como verbo, bacigalupar. Bueno, pues el bacigalupeño ha sido protegido, enchufado, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a analizar tan solo la figura política de Teresa Rivera, que es una caprichosa. Ya dio una espantada antes de las elecciones, porque si no le garantizaban ser comisaria europea de Medio Ambiente, donde poder aplicar todo este estafalario mundo de lo verde que tiene en su cabeza, pues como que no le interesaba nada ir en la lista. La mal convencieron porque ya era muy tarde, tenían hasta los carteles impresos y dijeron, no, tienes que ir, no me hagas esto. No sé quién la debió convencer. Y fue. Y tal como fue, volvió. Y al volver dijo, bueno, pues ahora yo ya no tomo posesión del acta de eurodiputada porque yo me quedo aquí
vivo mucho mejor, allí no pintaré nada, una más entre 720, al fin y al cabo, ¿qué más da? Y lo ha dejado todo. Vamos a verlo. Teresa Rivera no recogerá su acta de eurodiputada. Quisimos presentar, como por otra parte han hecho las cabezas de lista en Italia, y eso que ellas no aspiraban a ser miembros de la comisión, una candidatura que expresara qué programa, qué ideas y qué futuro integrado para Europa, sin tomar posesión del acta. Así lo ha confirmado en respuesta a una pregunta del Partido Popular en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica se postulaba el pasado mes de mayo como cabeza de lista de los socialistas en Europa. Obtuvo 20 escaños en los comicios, 2 por debajo de los de Fijo. Y lejos de hacer examen de conciencia, los datos fueron recibidos como una victoria por parte de los de Ferraz. Rivera se había presentado como un gran activo para los intereses de su partido en Europa. Creo que las instituciones europeas necesitan gente muy solvente y muy comprometida con esta agenda. Si acabo siendo yo la persona que tiene la suerte de poder desarrollar esas cosas, lo haré encantada de la vida. Desde entonces, en ningún momento manifestó que sus intenciones eran renunciar a su cargo en el Gobierno. Y solo después de la campaña dijo que no recogería su acta en Europa. Va a recoger el acta de eurodiputada. También estoy segura de que no será así. De hecho, lo dijimos ya en su momento, fue una apuesta política que lo que se quiso expresar por parte del Partido Socialista es qué idea proyectábamos sobre la agenda europea en este momento, con el compromiso de que formara parte de las instituciones europeas, que formara parte de esa nueva comisión que ha de conformarse. Hasta el final de campaña, Teresa Rivera ha intentado esconder sus pretensiones y entre ellas estaría ahora postularse como comisaria europea, lo cual le permitiría seguir ejerciendo como vicepresidenta tercera en el Gobierno de España. La cuestión no es esa, ella no puede compararse con Giorgia Meloni porque en Italia cuando votaron las europeas todos sabían que no iba a irse al Parlamento Europeo, que iba a estar en el gobierno italiano y así pues el que votó, votó y eso era un elemento que estiraba el voto. En España los que votaron al PSOE, que no fueron pocos, no sabían que la que iba de cabeza de lista no pensaba acudir al Parlamento Europeo. Esa es la gran diferencia que hace que muchos puedan hablar de, hasta cierto punto, un fraude electoral, porque no es lo que se esperaba de alguien que pide el voto para, pues si te bajas tú del camión en marcha, pues entonces menuda afrenta. Si es Iñaki. Que una lista... Sí, perdón, Iñaki. Bueno, gracias. No, yo creo que con quien hay que compararla no es con Meloni, sino con Yolanda Díaz, porque estamos ante un caso también de que Yolanda Díaz dimite de sus cargos orgánicos dentro de Sumar, pero sigue de vicepresidenta. Y por cierto, además Yolanda Díaz es la antecesora en la vicepresidencia que todavía mantiene Teresa Rivera. Quiero decir que o sea, hay ciertas similitudes, ¿no? Quizá hasta el punto de que pues Teresa Rivera es la Yolanda Díaz del Partido Socialista, no lo sé. Pero a lo que voy, efectivamente, bueno, primero, el no querer abandonar la vicepresidencia tercera indica, por otra parte, que tampoco se fía mucho de Pedro Sánchez. Es decir, que porque sabe que ella espera un destino en Europa, pero no quiere abandonarlo porque, bueno, o sea, pájaro en mano. A ver si voy a dejarla y luego resulta que no me lo dan y me deja colgada. Es decir, que esto ya demuestra que entre ellos no se fían mucho, ¿no? Y luego, pues efectivamente, yo creo que, aunque avisara, pero no me parece ético y no me parece que está bien el presentarte en unas elecciones como un cabeza de lista o una cabeza de lista con la idea de pirarte en cuanto hayas conseguido ese puesto. Es decir, que, y en ese sentido, pues me permitís que recuerde el caso ahora de Edmundo Val, en el partido CRE, recién fundado, que aunque se le proponía y se le quería tentar con que encabezara la lista para sacar unos mejores resultados de los que hemos sacado, porque es un partido al que yo pertenezco y el que soy fundador también, cofundador. Bueno, pues sin embargo renunció a esa posibilidad porque le parecía un fraude, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa ética me parece que es un modelo a seguir,
porque efectivamente no se puede jugar electoralmente, a ver, bueno, como yo soy el conocido, yo soy el que tiene imagen, y luego en el momento en que llegas, coger y dejar, y no, que corra la lista y ponemos al que viene detrás. En fin, creo que esa es una práctica que se ha usado mucho, pero que a mí no me parece que es adecuada. Percival. No, sí, iba a decir que además es que es una traición al concepto mismo de lista electoral. Es decir, cuando alguien coge una papeleta y la introduce en una urna, ¿qué hay? Una lista de nombres. Y tú lo que estás diciendo es, quiero que estas personas me representen en la Cámara en la que estamos votando, en este caso en el Parlamento Europeo. Entonces, claro, si la primera que sale en la lista y que yo no voté al PSOE, evidentemente, pero quien sí que votó al PSOE la introdujo en la urna para que fuese ella su representante, pues resulta que es un fraude. ¿Sí? Yo no tengo ninguna duda de que sea un fraude. Y añadiría una idea más, y con esto vinculo también lo que estamos diciendo ahora con el inicio del programa y con toda la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ABC publicó a lo largo de esta semana que la Comisión Europea tenía ya un informe demoledor sobre el Estado de Derecho en España, preparado para publicarlo como no se llegase a un acuerdo que renovase el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que tenía un palo preparado la Comisión para incentivar al Gobierno a llegar a un acuerdo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese llegado a un acuerdo? Pues que hubiese salido ese informe y de cara a las negociaciones europeas para el reparto de puestos hubiese debilitado mucho la posición europea. Perdón, la posición española. Si esta señora aspira a ser una comisaria relevante en Europa, lo hubiese tenido muchísimo más difícil como no se hubiese llegado a un acuerdo y España hubiese sido una especie de paria, no, quizás un poco exagerado, pero sí criticada por el escaso respeto al Estado de Derecho que tiene el Gobierno español. Entonces yo creo que una cosa está ligada a la otra. La baza española de cara a la negociación es más fuerte sin que haya salido ese informe, y esta señora tiene más posibilidades de tener un puesto relevante, no sé si comisaria de Medio Ambiente, como ella quiere, pero vamos, relevante, que si hubiese salido ese informe. Yo creo que se puede ir olvidando, porque precisamente hay algo que no se puede tocar, pero que está en el ambiente. El resultado de las elecciones europeas, hasta la propia von der Leyen va a tener, lo ha contado antes de que la han reelegido, pero ha contado otra cosa diferente a la que venía contando en los últimos 5 años. ¿Y en qué basa la diferencia? Pues lo más visual es que estaba a favor de los lobos. El lobo, hay que preservar el lobo. Hasta que se le comió el pony. Y esto era una broma. Pero, hombre, las personas, algunas que mantienen ciertas políticas, han pasado en Europa a ser incómodas. Por ejemplo, el que le va a reprochar a Alemania que use carbón para producir electricidad, pues está descartadísimo, porque se lo van a hacer comer a Úrsula y a los agendistas y a lo que quieran, Pasa lo mismo como alguien, ¿se imaginan ustedes de comisario de Interior a Marlaska con lo que ha consentido en las fronteras, con los menas, los asaltos a la valla? No, Europa va evolucionando y lo que ahora sopla en Europa es medidas contra la inmigración ilegal. Te puede gustar mucho, poco o nada, pero si te gusta o poco o nada, estás descartado para ser comisario de Interior, porque los grandes países de Europa ya han adoptado esas medidas. Y hasta el canciller alemán, que es socialdemócrata, dice que al primer delito, inmigrante ilegal, que le importa un rábano si es un refugiado. Puso 2 países de ejemplos, me da igual si es un refugiado político o no, que lo van a expulsar. Y esa es una decisión tomada en Alemania. Julián, Teresa Rivera. Sí, bueno, lo primero que hay que decir y hay que reconocer, yo creo, es que España ha perdido capacidad de influencia en Europa y en el mundo. No se corresponde con el tamaño que tiene nuestra economía y con el que deberíamos tener de representación en el mundo. Somos la 5ª economía de la Unión Europea, una de las grandes del mundo, me refiero por PIB, pero la capacidad de influencia es muy pequeña. Desde luego en Europa no tenemos ninguna, de exigir nada, como mucho pedir, ¿no? Y luego también nos hemos convertido en un país, al menos en Europa, al que pertenecemos, al club ese que pertenecemos, porque no somos de fiar. Es decir, tan pronto nos oponemos
digamos, al criterio mayoritario de los grandes, con los grandes países, Alemania, Francia, Italia, a los que supuestamente deberíamos pertenecer y con los que deberíamos estar alineados, cómo nos posicionamos y casi espoleamos a los pequeños para que boicoteen las medidas de los grandes. Entonces, estamos en terreno... Y reconocer Palestina... Claro, estamos en terreno de nadie, ¿no? O sea, el reconocimiento de Palestina, el propio Mr. Pex, ¿no? José Borrell, que afortunadamente para la Unión Europea ya ha terminado su mandato, ¿no? Otro militante que está, digamos, defendiendo la postura contraria a las que defiende la Unión Europea. Por mucho que nos digan en España que no, que la Unión Europea, sí, hombre, la Unión Europea mantiene un cierto equilibrio y una cierta equidistancia, ¿no? Pero no esa militancia que tiene Borrell o que ha tenido Sánchez reconociendo a Israel, defendiendo a Hamás, vamos a reconocer a Hamás. Por cierto, creo que no la hemos reconocido todavía, ¿no? Supuestamente se decía que hace ya unas semanas sería reconocida. Supongo que habrá recibido alguna llamada de advertencia de decir no llegues hasta ahí, no exageres. Eso jamás. Bueno, y luego, respecto a Teresa Rivera, pero ¿cómo va a aspirar a que la Unión Europea, en estas nuevas circunstancias que han determinado las elecciones, la nombren comisaria de energía o lo que fuera, con ese dogmatismo que es todavía más radical y que quiere ir más, quiere ir más allá de lo que ya tiene elegido la propia Unión Europea y es contracorriente, contratendencia, porque la tendencia de la Unión Europea ahora mismo es a flexibilizar los plazos, a suavizar. Lo del motor de combustión, vamos a darle más plazo, a ver si cambia. ¿Cómo puede aspirar a que la nombren comisaria europea? Vamos, esto es un sueño, una utopía, ¿no? Sí. Don José. Bueno, pues es otra demostración de la falta de respeto de Pedro Sánchez a los votantes y a los afiliados de su propio partido. O sea, hizo las listas como las hizo, poniendo a gente rechazada abiertamente por sus agrupaciones, poniendo gente que no tenía que era mal vista incluso por las agrupaciones que la tenían que votar, y puso a Teresa Rivera, que además era una persona con un currículum, digamos, bastante dudoso para poder ser ministra de Medio Ambiente, con todos los escándalos que ha tenido por medio. Entonces, también, aparte de esa falta de decencia de Pedro Sánchez con los suyos mismos, también ejemplifica hasta qué punto ha caído, como estaba diciendo mi compañero, ejemplifica hasta qué punto ha caído el prestigio de España a nivel internacional, porque de dirigir la política exterior de la Unión Europea a no ser capaz de poner a alguien ni siquiera para dirigir una comisaría de medio ambiente, pues realmente te habla de una bajada, digamos, pronunciada. También hay que tener en cuenta que en la Unión Europea los equilibrios están cambiando de una manera muy fuerte. O sea, ahora mismo se está repartiendo los cargos. ¿Alguien cree que ese reparto va a soportar el cambio de gobierno en Francia? Que esos cambios que se están produciendo en la Unión Europea no se van a ver alterados si hay un gobierno de Marine Le Pen en Francia. A mí me parece muy difícil de asumir que una Unión Europea se vaya a construir en contra de los gobiernos de Italia y de Francia. O sea, me parece impensable. Entonces, como creo que se van a producir reequilibrios en la Unión Europea dentro de no mucho, pues entiendo perfectamente que esta mujer prefiera quedarse en estos momentos en España, que con todos los problemas que tiene ser ministro del Gobierno de España en esto ahora. Pero entiendo que prefiera ser vicepresidenta del Gobierno de España y ministra que... Bueno, estas cosas a los espectadores creo que les interesan y mucho. La mantecá que reparte el Gobierno. Dicen que son 90 millones. Esto es así en el año 2023 y es lo que públicamente se ha conocido. Eso es la publicidad institucional. La hay encubierta, bajo la mesa, adelantada del año que viene, atrasada del año pasado. O sea que, bueno, no tomen la cifra muy en serio si es que son puntillosos con los datos, pero nos sirve como orientación. 90 millones. Lo que no saben ustedes, como un medio de comunicación acostumbrado a vivir de esa publicidad institucional, ojo que no es el caso. Aquí, el primero que recuerde un anuncio institucional en esta cadena, yo personalmente le invito a gambas. Escriban aquí a gambas de las gordas.
Y, mira, y 2 veces, fíjate si juego seguro, pero en cualquier caso, los que la reciben tampoco hay derecho a que se la quiten porque pues, un tertuliano considere que el del Seagate es una cosa miserable, que a las 3 de la mañana esté Ábalos con Koldo y con Víctor Aldama en las pistas del aeropuerto de Madrid, ayudando a una tipa con 40 maletas que no se sabe lo que llevan. Se acordarán de eso. Bueno, pues había un supercicuta, un comisario político o una comisaria política que estaba pendiente de ver a qué cadena le cortaban la pasta porque habían sido críticos con el del Seagate. Vean. La obsesión de Sánchez por controlar el relato de los medios no tiene límites y lejos de que el caso del Seagate pase al olvido, la trama Koldo lo traslada a la máxima actualidad. El sumario del caso, que lleva el nombre del exasesor de Ábalos y al que ha tenido acceso el diario ABC, revela un plan ideado por su cúpula en el Ministerio de Transportes para lavar su imagen en la trama y una estrategia que implicaba la coacción a los medios de comunicación bajo amenazas de retirarles la publicidad institucional en función de cómo trataban las informaciones. Así constata en un informe que recoge además documentación a la que ha tenido acceso la UCO. Se trata de una serie de emails de la ya ex consejera de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que hablan precisamente de una estrategia de comunicación en el caso del Seagate. En ellos se da cuenta del deterioro de la imagen pública del propio ministro y la ausencia de tertulianos o articulistas que defendiesen entonces la postura o intereses del ministerio. Una de las claves era salir del escenario del aeropuerto y aquí el objetivo era que la gente olvidara que la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, estuvo en España. Y todo para vender el mensaje de que la Moncloa había acudido a Barajas para impedir una nueva crisis diplomática. El equipo de Ábalos, para tratar de reforzar su imagen, cargó también contra la derecha, acusándole de intentar judicializar el caso. Pero lo más llamativo del caso es que desde el propio Ministerio de Transportes se condicionó incluso la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación en función de cómo tratasen las informaciones. Transportes implicó en todo esto también al ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska y colocó a afines en las tertulias políticas para que compraran el relato del ministerio. Para entonces, la imagen de Ábalos ya se había deteriorado y el caso incluso se había judicializado. Esto es como un lingote de sectarismo, lo menos transparente del mundo. Además, si sabéis la letra menuda de esto cómo funciona. Pues mira, tú mañana les cortas la publicidad de la cosa que sea. Entonces va a venir a verte el director comercial del medio de comunicación que queráis. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no os habéis cortado lo prometido, lo acordado, lo que está en el contrato? Pues mira, porque habéis sido críticos con lo de Delcy, el ministro está muy disgustado, el ministro lo vio. Esto siempre es mentira, pero siempre te lo dicen. Y entonces ahí él es cuando se arrodilla, él o la director comercial, y dice, juro por la Biblia que eso no volverá a pasar, pero devuélveme la pasta. Y sobre esas basuras se edifica el imperio de la comunicación en España, que es de todo menos independiente, menos transparente y menos destinado a servir a la sociedad. Se sirve a sí mismo. Se sirve a sí mismo, con toda claridad, y los otros han visto y saben cómo hacer la maniobra, la envolvente, te aplican la 314 y otra cosa. Iñaki Ezquerra. Sí, bueno, estaba pensando en la figura esta de Rubén Eladio López, que ha tenido ahí mucha mano en esto de ir a por el periodista ese del Confidencial. A ver, es que Rubén Eladio tiene un nombre de sicario colombiano que apesta, ¿no? Rubén Eladio, no, otro personaje. Bueno, es que, a ver, los momentos estos de decadencia de un partido en el gobierno, pues generan una tipología muy peculiar. En fin, aparecen personajes realmente agólica, ¿no? Picarescos, de la picaresca, pues, seres muy literarios, en fin, que nos alegran la vida, ¿no? En fin, yo recuerdo que la época de Rajoy pues era muy aburrida y esta pues todos los días nos da temas. En fin, a ver, ir a por un periodista concreto porque ha metido en el dedo en el ojo del gobierno con una información sobre el Delcygate. O, en fin, lo que está ocurriendo en este país, bueno, y a pesar de eso, pues hay medios de comunicación como este, que es heroico, como El Toro, TV, que sigue dando información, y bueno, y
Y antes Julián Salcedo mencionaba el ABC en Andalucía, que en su día informó de algo relacionado, vamos, de las corruptelas relacionadas con creo recordar, con los ERE. Bueno, pues, en fin, hay excepciones y a veces, bueno, afortunadamente, sí está habiendo una reacción contra el gobierno, pero evidentemente el hecho de que los medios estén atravesando la crisis que están atravesando, claro, lo ideal sería que no necesitaran subvenciones, que no se le dieran a nadie. Es decir, que ese sería el verdadero modelo, es decir, que tengan que ser competitivos, que tengan que buscarse sus medios, ¿no? Pero claro, bueno, en una situación como la que hoy vive la prensa y los medios de comunicación, bueno, pues yo sí sería partidario de un cierto proteccionismo. Pero lo que no puede ser es sectario y dependiente de si favorecen al gobierno, de la ideología que tengan. O sea, eso tiene que ser absolutamente imparcial. Es decir, que tendrá que ver con la audiencia que tienen, con los lectores que tienen, con la trayectoria, con muchas cosas a valorar. Pero lo que no puede ser es que dependan de la ideología y que dependan ya digo, del posicionamiento que en un momento determinado tengan a favor de un gobierno autonómico o a favor de un gobierno central, ¿no? Percival Manglano. El otro día vi el ranking de las radios que reciben más dinero por publicidad institucional del gobierno. De las 5 radios... Espera, que te voy a decir la que más... La SER. La SER. No, es que eso yo lo hubiese adivinado. Pero es que de las 5, a ver si adivina cuántas son de Prisa. 3. Exactamente. Yo sí es que lo leí. No. Lo he leído también, entonces no lo he adivinado. Entonces, pues efectivamente, de las 5 que más dinero reciban, 3 son de Prisa. La SER es la primera, la tercera es las 40 principales, la quinta Cadena Dial. O sea, que esto funciona de muchas maneras. Tienes el palo de quitar publicidad a quien se porta mal y, por supuesto, tienes la zanahoria de tener controlados a los medios que se portan bien, inundándoles de dinero. Pero, me gustaría añadir 2 cosas más. Uno, en esa misma publicación, en ese mismo informe que se ha filtrado, se hacía mención también que había que organizar una reunión con tertulianos afines para darles los argumentos para defender adecuadamente a Ábalos. Y se daban varios nombres. No me acuerdo muy bien, pero o sea, uno creo que era Antonio Maestre, otro Esther Palomera y el tercero, quizás se acuerden ustedes, yo ahora no lo recuerdo. Entonces, esto también demuestra que los tertulianos que reciben una buena retribución por ir a defender postulados del gobierno a las tertulias son armas de propaganda, llegado el caso. Y que se les alimenta de argumentos que interesan al gobierno para ir a defenderlos en tertulias públicas, pues porque esa es su función, ¿no? Y este era en este papel quedaba blanco sobre negro cómo se arman estas estrategias. Y tercera idea, el Estado, por supuesto, es el mayor financiador de publicidad institucional en España. Pero recordarán ustedes también... Esto parece ya una partida de trivial. ¿Quién es el financiador privado más grande de España? Telefónica. Telefónica que, oh sorpresa, el Estado acaba de comprar el 10% en bolsa. ¿Alguien se cree que esa influencia que tiene ahora en el Consejo de Administración de Telefónica del Estado no se va a ver reflejada también por el uso que se haga de la publicidad de Telefónica en los medios? No tengo la menor duda. Eso es parte de la motivación que ha tenido el Estado para comprarse un 10% de Telefónica. 2.000 y pico millones de euros que hemos pagado todos los españoles para que tengan acceso al grifo de la financiación de publicidad de la mayor empresa española. Es peor lo de Broncano, pero pocos ejemplos más, ¿eh? Julián. Sí, bueno, yo lo primero que creo, y alineado con la directiva europea, que a mí me parece que es buena, yo creo, y que debe transponerse a España, pero debe transponerse con los criterios que emanan de la directiva europea, ¿no? Porque todo lo que signifique transparencia y además estimular la libertad de competencia, la libre empresa, etcétera, es bueno. Sí, saber quiénes son los propietarios reales de las empresas, qué subvenciones, qué publicidad reciben, yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, si no estamos en esa línea, nos equivocamos.
Bueno, yo creo que en España, por desgracia, todos sabemos que los periodistas, salvo en sitios muy especiales como esta casa, escriben al dictado. Lo sabemos todos. Y por desgracia, sabemos qué van a decir qué personas en COPE o en 13TV a favor del PP y qué van a decir en la SER o en El País los afiliados, la gente del PSOE. Lo sabemos todos. Problema, pues que por desgracia no se puede, no se puede parar esto ni siquiera en las empresas privadas por razones como las que acabéis de decir. Esto viene, por ejemplo, en el libro El Director, lo explicó muy bien el que fue director del Mundo en una biografía de ese año que estuvo al mando del Mundo, y el que explicaba muy bien cómo incluso una empresa privada era totalmente dirigida para dar una información y no otra. Y la desgracia que tenemos es que ahora mismo los periodistas no están viviendo de vender información a sus oyentes, a sus lectores. Están viviendo de vender a los lectores a los partidos políticos, que es lo que prostituye la profesión. Sí, el negocio. Tengo que recordaros cómo nos podéis echar una mano si nos habéis elegido como elemento de influencia para contrastar vuestras propias opiniones, para formaros opinión en algunas cosas que tenéis un poco en el armario, o si queréis informaros. Si nos habéis elegido, entonces lo sensato sería que decidierais apoyarnos. No vienen muy buenos tiempos para nosotros en septiembre, ya os lo iremos contando, pero la cosa es que lo lógico sería que os hicierais miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí está el teléfono para facilitarlo. Hay otra cosa más complicada de contar, que ahora las donaciones que hipotéticamente decidierais hacer en favor de nuestra fundación, pues eso os desgravarían como poco el 45% a la hora de hacer la renta, es decir, que de lo que decidierais donarnos, pues el 45% redundaría en que pagarais ese importe de menos en la declaración de la renta. Hay que hacer, eso sí, una foto, porque la retahíla de números que tienen las cuentas de nuestra fundación, como todas, es larguísima, y mejor recomiendo hacer una foto. Y por último, también podéis mandarnos una cosa simpática y simple, que es un SMS al 28088 con o sin la palabra toro, y eso ya os digo que os va a costar €1,20, que es mucho menos de lo que a lo mejor me cuestan a mí las gambas esas que me he apostado antes. No tenemos tiempo para más, si acaso desearos un buen fin de semana a todos y concretar la cita, será el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Gracias.